Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a todos los asistentes por haber atendido esta convocatoria. Mi nombre es Henry Salazar. En nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, les doy la más cordial bienvenida a este evento titulado Equilibrio Societario para la Buena Marcha de la Sociedad. Derechos del socio mayoritario versus el minoritario. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los temas más sensibles y complejos del derecho societario, que es el balance entre el poder de decisión del socio mayoritario y la protección de los derechos del socio minoritario. Vamos a contar en este evento con la participación de destacados panelistas que van a abordar esta temática desde distintas perspectivas jurídicas y prácticas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom, las cuales van a ser respondidas al final en la ronda de preguntas. Bueno, sin más preámbulo, creo que podemos dar inicio. Nuestra primera ponente es Leisbeth Berríos. Leisbeth va a abordar el principio de mayoría, piedra angular en la toma de decisiones en las sociedades mercantiles y sus límites frente a los derechos de los socios minoritarios. Leisbeth es abogada egresada con honores de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente cursa la especialización en Derecho Mercantil. Es miembro incorporado de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, y forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Completó el programa de estudios avanzados en arbitraje de inversión de Arbanza y su práctica profesional se centra principalmente en derecho mercantil, resolución de disputas y el sector de energía, oil and gas. Le damos la bienvenida a Lisbeth. Adelante, Lisbeth. Buenos días a todos. Si pueden confirmarme un momento si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, Henry, por tu amable presentación. Gracias a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil por la invitación y por la labor que desempeña constantemente de promover estos espacios que son necesarios, estos espacios de reflexión académica. Para mí es un verdadero placer haber sido invitada por Soveden y poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Particularmente, me alegra tener la oportunidad de hablar sobre sobre el tema que voy a abordar, que es el principio de mayoría y sus límites, cuándo se convierte en abuso de derecho. Y quiero empezar este tema citando a Sánchez Calero, que dice así: en toda agrupación numerosa de personas, la minoría organizada domina a la mayoría que no lo está. Esta frase me parece muy oportuna para empezar este tema porque precisamente la figura del abuso de derecho representa un correctivo cuando hay un ejercicio indebido del principio mayoritario que rige a las sociedades. Además, este tema es muy interesante porque el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, ya sea por parte de los accionistas mayoritarios o minoritarios, es un tema y es uno de los conflictos que más frecuentemente podemos ver en la práctica mercantil. Y algunos de los ejemplos de abuso de derecho que podemos ver, que abundan y que podemos observar comúnmente, podemos encontrarlos en pensar por un momento en el accionista mayoritario que se niega a asistir sistemáticamente a las asambleas con el único propósito de impedir que se adopten los acuerdos esenciales para esa sociedad. O también podemos pensar en el ejemplo del socio minoritario que, guiado por sus intereses particulares, obstaculiza el funcionamiento de esa sociedad. En estos casos, vemos claramente que se distorsiona la finalidad para la cual el ordenamiento jurídico confiere las potestades a los socios del poder de decisión, comprometiendo la buena marcha de la sociedad, que es el tema central de este webinar. Además, es importante mencionar que la vida societaria y sobre todo en el ámbito comercial requiere agilidad y eficiencia en la toma de decisiones. Y es por ello que el legislador venezolano concibió a la Asamblea de Accionistas, que es el órgano que expresa la voluntad de la sociedad. Como bien lo señala el doctor Leopoldo Borjas Hernández, esa voluntad no es la simple suma de voluntades individuales de todos los socios, sino que es una suma, es una voluntad distinta y es autónoma. Esa voluntad, en esencia, es la voluntad de la sociedad que viene de la propia Asamblea de Accionistas. De allí que el artículo 201 del Código de Comercio
confirma esto al reconocer a la sociedad, particularmente el artículo se refiere a la sociedad anónima, como sujeto de derecho independiente de sus socios, pues se trata de un verdadero comerciante dotado de personalidad jurídica propia. Ahora bien, conviene precisar que el problema aparece cuando los socios, ya sean mayoritarios o minoritarios, contaminan esa voluntad de la sociedad. No solamente se ve contaminada por los accionistas mayoritarios, sino también lo podemos ver en ejemplos de los minoritarios que más adelante vamos a mencionar. Y estos socios se sirven de sus intereses individuales y em, toman la figura de la estructura societaria como un instrumento para satisfacer sus fines propios en perjuicio de ese interés social. La cuestión que nos convoca entonces hoy precisamente es delimitar hasta dónde llega el ejercicio legítimo de los derechos subjetivos reconocidos de los socios por nuestro ordenamiento jurídico y en qué momento ese ejercicio se convierte en abuso de derecho. Si puedes pasar a la próxima lámina, Henry, gracias. Entonces, esta entrada al tema trae a colación lo que es la justificación del principio de mayoría de la sociedad. Este principio constituye una premisa que es reconocida tanto en el Código de Comercio como en la doctrina, pues se asume que la formulación de la voluntad de la sociedad se encuentra regida en esencia por dicho principio. Sin embargo, y es muy importante precisar esto, nuestro Código de Comercio ha omitido una regla muy importante, que es la de la mayoría necesaria para adoptar las decisiones en las asambleas ordinarias y extraordinarias. No obstante, de la interpretación de los artículos 257 y 280 del Código de Comercio, se desprende que la validez de los acuerdos societarios depende de que estos sean aprobados por mayoría de votos, y de allí deviene el principio de mayoría en la sociedad. La asamblea funciona entonces como una base y conforme a este principio tenemos dos aristas. El principio mayoritario conforma, por una parte, el principio democrático combinado con el principio capitalista. ¿Qué significa esto? Que si bien las decisiones tomadas son tomadas por votos en la asamblea, el poder de decisión no depende de la cantidad de los socios presentes, sino de la proporción del capital que represente. De allí la llamada minoría, que no siempre es equivalente a menos socios en número, sino en acciones frente a una masa accionaria que controla la mayoría del capital. Entonces, este principio encuentra una justificación práctica en que si se exigiera la unanimidad en todos los acuerdos, la sociedad quedaría paralizada porque sería inalcanzable que siempre los socios lleguen a un acuerdo unánime. Así, el principio de la mayoría garantiza que la empresa pueda tomar decisiones aun cuando existan intereses distintos entre los socios. De allí parte el tema y la importancia de hablar de los límites del principio de la mayoría. Pues el principio de la mayoría de las asambleas, aunque si bien es necesario, no es ilimitado, no es absoluto. Este tolera cuantas correcciones sean necesarias para asegurar la justicia de las decisiones tomadas por los socios. Por eso el artículo 289 del Código de Comercio deja claro esto, porque según esta norma, las decisiones válidamente adoptadas obligan tanto a la mayoría como a la minoría, e incluso a los socios que están ausentes de la asamblea. Sin embargo, ese poder de la mayoría tiene límites, como ya lo mencioné. La asamblea no puede actuar de manera arbitraria, pues está restringida por la ley, por los estatutos sociales y los principios generales del derecho. En este sentido, encontramos que De Sola ha identificado ciertos derechos de los socios que sirven como limitaciones frente al poder de las decisiones tomadas por la Asamblea. En primer lugar, él menciona el derecho de separación del socio en caso de que no convengan en el reintegro o en el aumento de capital o en el cambio de objeto de la compañía. También hace referencia al derecho de inspección de los libros de contabilidad, el derecho de asistir a las asambleas y el derecho de impugnación de las decisiones sociales que contravengan la ley y los estatutos que se encuentran en los artículos 290 del Código de Comercio. Estos derechos, calificados por Resola como garantías teóricas, no eliminan la regla de la mayoría en las asambleas, pero sí actúan como un mecanismo de control que busca impedir que el principio mayoritario devenga en un abuso de derecho.
Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Em, Esto trae como colación el abuso de derecho en la personalidad jurídica en la sociedad que ocurre tanto por parte de los socios mayoritarios y minoritarios. En este sentido, el autor Serik señala que el abuso de derecho de la personalidad jurídica de la sociedad se configura cuando un socio, mayoritario o minoritario, ejerce un derecho conferido por la ley o los estatutos de la sociedad de manera que excede los límites de la buena fe, causando un perjuicio a la sociedad o también causándolo a terceros. Si bien si bien entonces toda esta conducta o actuación es conforme a la norma, es en principio es lícita, todo derecho tiene límites racionales como, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, justicia, bien común y paz social. Eso lo menciona la doctora María Candelaria en uno de sus trabajos. Entonces, cuando el ejercicio de un derecho produce efectos contrarios a estos fines, surge un desequilibrio que requiere una corrección. Y aquí interviene la teoría del abuso de derecho. Esta teoría funciona como un mecanismo correctivo, usualmente mediante la indemnización del daño causado. En este sentido, vemos que la doctrina identifica tres requisitos para que un acto constituya abuso de derecho. El primer requisito es que haya daño material o moral causado, que haya acto abusivo que excede los límites de la buena fe o del objeto para que fue concebido ese derecho y que también haya relación de causalidad entre el acto y el daño. Entonces, es importante insistir en que no solo los socios mayoritarios pueden incurrir en ese abuso, sino también la minoría, ya que ambos pueden utilizar a la sociedad para causar el daño que hemos mencionado. Algunos ejemplos de abuso de derecho de la sociedad podemos mencionarlos calificándolo de manera explicativa en tres rangos o en tres grupos. El primero es el abuso de la mayoría sobre la minoría, que ya lo hemos venido hablando en esta intervención, y ocurre cuando los socios mayoritarios adoptan decisiones que, aunque formales y respaldadas por el principio de la mayoría de la norma, se orientan a un fin contrario a los objetivos del ordenamiento jurídico y causan un perjuicio injustificado a los socios minoritarios. Algunos ejemplos de este abuso de la mayoría podemos encontrarlos en los acuerdos de disolución de la sociedad, las modificaciones arbitrarias a los estatutos sociales o el capital, y también mediante la celebración de asambleas ficticias. En la segunda categoría, quise señalar el abuso de derecho por parte de las minorías. Morles, en este sentido, citando a Terret Mavilat, señala que existen casos en que las minorías, amparándose en derechos contemplados también en la ley o en los estatutos, pueden obstaculizar el funcionamiento regular de esa sociedad. Y un ejemplo muy típico lo podemos encontrar en el caso de los socios minoritarios que se niega a proporcionar información necesaria para que éste pueda ser convocado a la asamblea, con el único propósito de obstaculizar o impedir su celebración. Y aunque este ejemplo también lo podemos encontrar en el caso de los accionistas mayoritarios, esto es muy frecuente en compañías que tienen un gran número de accionistas minoritarios para obstaculizar esa buena marcha de la sociedad. Algunos ejemplos donde se menciona este abuso lo pueden ver en la jurisprudencia que se señala en pantalla. Y por otra parte, también tenemos el abuso de la forma societaria hacia terceros. Esa es la tercera categoría de abusos de derecho que quise enfatizar. Este abuso ocurre cuando los socios usan a la sociedad para perjudicar a terceros. Ya no estamos hablando internamente en la sociedad, sino a terceros. Y, por ejemplo, podemos hablar de la evasión o la reducción de impuestos mediante la manipulación de capital social por parte de los socios, o también de la simulación de operaciones o presentación de inventarios, activos ficticios para aparentar la solvencia o acceder indebidamente a beneficios. Y aunque estas conductas pueden revestir apariencia de legalidad, son contrarias a la buena fe y al orden público, configurando el abuso de derecho. Por último, vale mencionar algunos ejemplos de doctrina. Acertadamente, el doctor Morles
señala que en Venezuela la jurisprudencia ha sido tradicionalmente tímida en materia de abuso de derecho de la personalidad jurídica. Esto es cierto, debido al formalismo y apego de la literalidad de la norma que se tiene. Sin embargo, existen precedentes relevantes que marcan un cambio hacia la aplicación de la doctrina del levantamiento corporativo o del levantamiento del velo societario, permitiendo al juez desestimar la forma jurídica cuando esta es utilizada como medio de artificio para encubrir abusos de derecho. Allí pueden encontrar algunos ejemplos de jurisprudencia sobre este tema. Y finalmente, quiero hacer una breve reflexión sobre el equilibrio societario entre mayoría y minoría. Podemos pasar a la siguiente lámina. Como lo mencioné al principio de mi intervención, el objetivo central de mi ponencia era determinar cuándo el principio de mayoría se convierte en abuso de derecho. Y podemos concluir diciendo que el abuso de derecho de la mayoría de los socios se configura cuando el ejercicio de su poder mayoritario, amparado en la norma, genera efectos contrarios al interés social o cuando perjudica a otros socios. En estos casos, la institución del abuso de derecho funciona como un mecanismo correctivo, restableciendo el equilibrio entre los derechos individuales y la finalidad colectiva de la sociedad. Esto es todo. Quedo atenta a cualquier pregunta que quieran hacer para el final del evento y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lisbeth, por tu presentación tan clara y profunda sobre este tema del principio de mayoría y sus límites. Creo que nos has dejado unas reflexiones bastante valiosas sobre cómo el ejercicio de este poder societario pudiera, en ciertos casos, transformarse en un abuso de derecho, afectando no solo a los socios minoritarios, sino a la marcha de la sociedad en general. Muchas gracias, Lisbeth, por esta ponencia. Bueno, nosotros vamos a continuar. Es el turno ahora el doctor, el profesor Arturo Bravo Roa, quien nos va a hablar un poco sobre los supuestos en los que los socios mayoritarios o minoritarios pueden incidir en la continuidad de la sociedad, ya sea por conflictos internos, decisiones estratégicas o acciones judiciales. El doctor Arturo Bravo ha sido asesor jurídico de numerosas empresas y personas en América Latina como abogado corporativo, centrando su asesoría en negociaciones, litigios y asesoría legal en estas materias durante los últimos 35 años. Es doctor en Derecho, Juris Doctor cum laude de la Universidad de Miami, Florida, y además es abogado, cuenta con estudios de posgrados de Derecho Procesal en la Universidad Católica y máster de negocios en los Estados Unidos. También ha sido admitido para ejercer el derecho en el estado de Florida y en el estado de Texas, de Estados Unidos, y en Venezuela. Y al haber obtenido títulos en universitarios y haber cursado estudios en dos sistemas legales diferentes, con más de 35 años de experiencia profesional, el doctor Arturo Bravo está en plena capacidad de atender las necesidades y expectativas de sus clientes de América Latina en USA y de USA en Latinoamérica, así como la correcta integración de ambos sistemas legales, favoreciendo una correcta representación y solución de problemas legales. Además, es shareholder de Crosswhite Attorneys at Law, con sede en Caracas, Venezuela, y en la ciudad de Miami, Florida. También es profesor de Derecho de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y durante su vida profesional y por más de 14 años ha impartido diferentes cursos como Contratos y Garantías, Teoría General de la Prueba, Seguros, Derecho Mercantil y Derecho Procesal. En la Universidad Metropolitana imparte el curso de Derecho Comparado. Adelante, doctor Bravo Roa. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación, Henry, y también valoro y agradezco la ponencia que nos precedió, que tal vez es un buen marco para anticipar el contenido de esta presentación. Eh, Vamos a hablar un poco sobre ubicar los supuestos en los cuales los socios pueden afectar la continuidad del manejo de la sociedad. Y tal vez como reflexión, traje un par de frases que he recogido a lo largo de mi ejercicio y que pueden significar un poco la introducción al tema. Primero, concepto fundamental, la mayoría manda, pero la minoría demanda.
y al final el mercado compite y muchas veces los socios complican. Estas dos frases recogen un poco esa arena en que a veces se convierte el cuerpo societario internamente, aguas adentro, que tal vez afectan que la sociedad mercantil pueda ser viable o pueda continuar o afecta internamente a los socios, a los accionistas de esa sociedad. Y para introducir el tema, tal vez pensé o pensamos que era necesario abordar un concepto que tal vez es poco tratado en nuestra cultura societaria. Y se trata del puente cerrado. El puente cerrado es la sociedad de responsabilidad limitada. Y voy a hablar un poquito sobre las bases societarias. Las sociedades en general se agrupan bajo dos grandes criterios. Las sociedades de personas, en donde lo importante no es el capital, sino la persona. Si yo me busco asociar en un escritorio jurídico, voy a buscar un abogado idóneo, un abogado que se parezca un poco a lo que yo hago, me traiga clientes, responda a mis valores, principios, y lo busco por la persona, más allá que requerir algún capital para poder poner en marcha al escritorio jurídico. No, pero el elemento fundamental de él o de ella es el capital. En la misma lógica, si yo voy a hacer una compra o voy a participar en una empresa, lo importante es el capital. ¿Cuánto aporto yo? ¿Qué dinero aporto yo para que ese proyecto, esa empresa pueda crearse y pueda eventualmente mantenerse en el tiempo? Sin embargo, la realidad práctica no es esa. Y se rompió un puente que vinculaba a ambas formas de asociarse, que era la sociedad responsable limitada, que nació en el año 55, con última reforma que se hizo del Código de Comercio, y que básicamente concentraba en una sociedad mercantil aspectos absolutamente personales y aspectos absolutamente, diría yo, relacionados a la inversión. Es decir, básicamente, por ejemplo, hay fórmulas de expulsar a los socios, hay maneras en las cuales el capital no solamente está representado por el dinero, sino por la persona o las personas que son socios. Y existen una serie de regulaciones, importantes todas, que mezclan de manera interesante, de manera híbrida, esas sociedades de personas y esas sociedades de capital. Lamentablemente, por la misma estructura del Código de Comercio, que estableció un tope máximo de 2 millones de bolívares, valor 1955, pues estas sociedades ya no tienen vida en el sistema. ¿Por qué? Porque 2 millones de bolívares año 55 es un cero con unos cuantos comas, no sé cuántos ceros pueden haber después de las reconversiones monetarias y un 2 al final. Y por supuesto que eso hace inviable hoy en día la creación o uso de esa estructura, y la sociedad anónima ha agrupado el sinnúmero diría yo, de formas societarias actuales, con la gravedad que muchas de ellas no responden a ese principio de inversión y apuntan más a una sociedad de personas que a una sociedad de cosas, de capital. De hecho, muchísimas veces las sociedades se forman por la voluntad de que, por ejemplo, yo soy muy buen chef, tú eres muy buen administrador de restaurantes y formamos una sociedad. Y el capital es lo de menos. Y sin embargo, hacemos una compañía anónima para manejar ese restaurante, ese proyecto que estamos haciendo por practicidad. Eh, También como origen de los problemas que vamos a ver ahora, tiene el abuso de forma societaria, es decir, el uso de las sociedades mercantiles para diversos fines, representando en muchos casos el alter ego, el otro yo. ¿Sí? Es una forma yo de disfrazarme, de crear una estructura aparentemente mercantil, cuando lo cierto es que estoy usando esa fórmula para manejos personales, manejos inclusive fraudulentos si fuera el caso, y evidentemente eso crea problemas no solamente intrasocietarios, sino extrasocietarios, porque ya no solamente son los socios, sino que yo traslado al mundo corporativo mis problemas personales y eventualmente uso esa forma o abuso de esa forma para generar la sensación de que es una persona distinta a los accionistas, cuando en realidad soy yo, y que es la figura del alter ego, lo cual es una de las razones por las cuales, entre comillas, la Sala Constitucional, a partir de la sentencia de Transporte SAED,
y otras tantas sentencias, el TCJ ha permitido y ha entendido la posibilidad del levantamiento del velo corporativo, institución esta que ha sido bien estudiada en derecho comparado y que también existe en Venezuela a partir de varias sentencias que parten, diría yo, o por lo menos tienen un origen en aspectos importantes en la sentencia, famosa sentencia Transporte Saed, dictada por la Sala Constitucional. Y por último, como causa de estos problemas que vamos a analizar, vemos el malentendido ánimo societario. ¿Cuántas veces nosotros como abogados hemos recibido consultas de socios, miembros, accionistas de una compañía anónima que dicen, cónchale, es que mi socio no va a trabajar, él quiere simplemente recibir honorarios o, perdón, dividendos a partir de la cuestión, él no participa, él no le importa, yo soy el que tengo la compañía encima, porque entienden que la relación parte de que todos los socios están involucrados en la gestión y todos los socios deben responder a esa gestión como si fuera una empresa de personas y olvidan que se trata de una empresa de capital donde básicamente lo importante es el capital, la inversión en ese capital. Y vuelvo al punto del puente roto, es decir, que no existe una, entonces, o cargan a la sociedad mercantil con normas, con estatutos que básicamente obligan a los socios, a los accionistas a ser parte de eso, o le crean derechos y eventualmente eso irrumpe o trae como consecuencia los problemas entre los socios que impiden la continuación de la sociedad mercantil. Para entendernos un poco, agrupé aleatoriamente 5 áreas donde estos problemas se pueden enfrentar. Y hablo internamente porque ya referimos brevemente el velo corporativo, me refiero a los problemas intrasocietarios que impiden, o los, más que los problemas, las arenas o los elementos que determinan los problemas societarios. En primer lugar, el bloque uno lo refiero a las llamadas empresas familiares. El segundo le puse un nombre importante porque es una dictadura en el fondo, es la dictadura de las mayorías, y en su acera del frente está la anarquía de las minorías. Luego hablamos o vamos a hablar de la judicialización de la gestión corporativa, el uso de los medios legales para dirimir conflictos que se debieron haber dirimido dentro de la empresa. Y después la alianza o el uso del gobierno de la empresa, entendido que el gobierno está para los administradores y diría yo el poder legislativo, si queremos hacer un símil con los poderes del gobierno, está en la asamblea de accionistas, el uso del gobierno para perjudicar o para dañar o para afectar el orden corporativo interno. Pero veamos cada una de estas. En primer lugar, vamos a hablar de la familia, de las empresas familiares. Y hay una fórmula gráfica que determina esto con mucha claridad, que es la mezcla en esos casos de la empresa, la familia y la propiedad. Esta mezcla concéntrica que determina la influencia de uno y otro en aspectos de la vida diaria en la empresa deriva en que la compañía se maneja no solo por decisiones corporativas o frías, sino se maneja a través de factores emocionales que nada tienen que ver con la buena marcha de la compañía. Peleas entre padres e hijos, disputas entre hermanos, disputas conyugales que básicamente pueden traer consecuencias dentro del buen manejo de la empresa. Y esto parte de la base del problema estructural que hablamos inicialmente. Son empresas que son formadas por las personas. El gran padre hace una gran empresa, una fábrica, una compañía, suda lo que tiene que sudar para que esa compañía crezca, se haga próspera. Y luego vienen los problemas personales, el señor fallece, y vienen los hijos, algunos de ellos pudo haber trabajado en la empresa, otros no les importa, otros tienen vida distinta, eventualmente ese señor se divorció en el camino y la esposa o el esposo, dependiendo de quién sea, pues intentó acciones para perjudicar o para sacar fondos de la empresa o para obtener réditos de la empresa. Y todo esto es básicamente un caldo de cultivo en donde pueden haber problemas societarios importantes derivados de primero la mezcla entre sociedades de personas y sociedades de capital, pero más allá de eso, por el acceso de los herederos o de los causavientes de esa persona
al manejo de una empresa al cual no están necesariamente familiarizados o no necesariamente responden a los criterios de buen manejo corporativo. Este es el área uno, diría yo, de lo que significa los problemas que pueden haber alrededor de los socios o supuestos en los cuales los socios pueden interferir o dañar el buen manejo de la empresa. El área 2 la ponente que nos precedió habló de algo de esto y creo que lo hizo muy buen tino. Y básicamente lo voy a resumir en áreas. Evidentemente que el manejo societario, como bien los expuso, está basado en el principio de las mayorías. No puede manejarse una sociedad con criterios de unanimidad, puesto que esto la haría difícilmente manejable. Tiene que haber la mayoría en las fórmulas que estatutariamente se establezca o que la ley nos permite inducir o deducir, tiene que ser el aspecto fundamental. Sin embargo, el uso de las mayorías puede conducir, como también bien lo tinó la ponencia pasada, al abuso de esta condición. Y básicamente yo me permití poner cuatro áreas de abusos, más allá de las que nos trajo el ponente pasado, donde esta mayoría puede crear la dictadura que me estoy refiriendo. En principio, a través de las convocatorias. O no se convoca o se convoca para fines personales, cambio de estatutos, dilución de accionistas u otros fines totalmente ajenos a la realidad. Y esto ha traído algunas sentencias interesantes, el caso que fue citado en la ponencia pasada, el caso conocido en medios jurídicos como el caso Benamú, que estableció mecanismos de convocatoria cuando son 15 o más accionistas, cuando son menos, y le dio algún tipo de publicidad distinta a estas convocatorias. Pero el uso de las convocatorias y el poder de convocatoria es utilizado para participar o no en las asambleas, es una pieza donde la dictadura se ejerce. Después, la presunción errada por demás de que como yo soy el que pongo más plata, soy el administrador, soy el que manejo la empresa como yo crea, porque fui el que puse más dinero para la inversión. Y esto es una concepción errada, porque no siempre el que tiene más dinero, el que aporta más capital, es el más idóneo para manejar la empresa. Y esto hace que el manejo de la empresa se convierta en un traslado de las carencias o de las dificultades o las falencias de ese accionista y trae como consecuencia la inactividad de la empresa, decisiones ajenas a la empresa, lo que es llamado en derecho comparado el sultanismo, que no es más que decisiones arbitrarias, decisiones de carácter emocional, decisiones que no tienen nada que ver con el buen manejo corporativo o el nepotismo. Como desconfío a todo el mundo, pongo a mi esposa de administradora, pongo a mi hijo de vicepresidente, pongo a mi hija qué sé yo, gerente de compras y no me doy cuenta que no son las personas más capacitadas y creo una suerte de nepotismo interno que afecta a la compañía y afecta al resto de los socios. Pueden tener muchas áreas de enfrentamiento, pero ciertamente la dictadura de las mayorías es una de las áreas en donde existen o pueden haber un supuesto en donde un accionista puede dañar a otro. El otro escenario, que tal vez era el que ustedes pensaron cuando íbamos a hablar de esta ponencia, es la anarquía de las minorías. Muchas veces los estatutos se crean de manera tal en que se exigen supermayorías. Ello para garantizarle a los minoritarios que puedan tener siempre capacidad de tomar decisiones. Y se crean compañías, qué sé yo, 49-51, donde hay una mayoritaria, pero dice que las decisiones se toman por el 60%, exigiendo unanimidad o se toman decisiones donde el 80%, el 90% es necesario. Y eso pudiera ser una fórmula razonable, sí, pero muchas veces hace que ellos compren, entre comillas, o hagan comprar o de alguna manera obstaculice con criterios personalistas decisiones o actos relacionados con la empresa. Hace muchos años, hubo un caso bien interesante en esto, el caso Digital Team. TIM, en su momento, una empresa italiana, compra las acciones de Digitel capaces de tener el control de la compañía en este momento. Y dejó fuera una cantidad de accionistas minoritarios que no fueron parte de esa operación de compra. Esos accionistas minoritarios pretendían o pretendieron que también fueran compradas en las mismas condiciones de TIM. TIM decía, ok, el 51% me cuesta X dólares las acciones, el otro 49% no puedo pagar eso porque ya esas acciones no tienen valor de control. Y eso derivó en miles de problemas a nivel judicial. No estoy diciendo quién tiene la razón o quién no, sencillamente estoy dando un poco cómo esos accionistas minoritarios pueden
pueden crear, diría yo, rutas de discusión, donde en este caso en particular hubo convocatorias que se dejaron sin efecto, asambleas que se dejaron sin efecto y una cantidad de acciones, no estoy juzgando quién tenía razón o no, donde básicamente se buscó que ese accionista minoritario ejerciera su poder con una minoría en curso. Y esto nos lleva a la otra arena, lo que llamamos la judicialización de las decisiones corporativas. En el Código de Comercio hay varias disposiciones, en materia jurisprudencial hay otras disposiciones. Es decir, está el 290, que es la nulidad breve de la Asamblea, y cuando ellos se oponga a esa sesión, el 291, cuando hay irregularidades en la administración, la acción autónoma de nulidad, que está desde 1975, y entre nosotros, como jurisprudencialmente hablando, y esto trae como consecuencia parálisis, costos, daños reputacionales, daños que básicamente convierten o usan el campo judicial para de alguna manera afectar la buena marcha de los socios o de la compañía. Y después, como una variante de las cuatro que hemos conversado o que he tratado de exponer, está la alianza o la identidad de los socios en la administración. Es decir, cuando un grupo de accionistas, no importa que sean mayoritarios o minoritarios, se asocian o responden a a un administrador. Un administrador responde a un grupo de accionistas, mayoritarios o minoritarios. Y esa persona, en uso de esa facultad de gobierno, favorece los intereses de un grupo de accionistas o responde a ese grupo de accionistas, lo que también trae como consecuencia las convocatorias o las no convocatorias y eventualmente dañar o afectar el buen orden de la empresa, la opacidad informativa, es decir, la no transmisión, rendir cuentas a la asamblea y las operaciones vinculadas a ese grupo, es decir, el contrato con personas que yo quiero y que tienen que ver con el accionista, uso los poderes de manera discrecional en favor de un grupo, y que obviamente todo eso trae como consecuencia la pérdida diría yo, el normal desenvolvimiento de la empresa. Esto nos lleva a una reflexión que tal vez es lo que creo que este día nos debemos llevar a la casa. Normalmente, cuando nos llega a la oficina un cliente que quiere hacer una compañía, nos preocupamos más por la gestión y no por el derecho. Es decir, sacar de nuestra computadora un estatuto que ya se hizo, sustituir los nombres, cumplir con todas las formalidades y sacar la compañía adelante desde el punto de vista, diría yo, práctico y constituir la compañía. Y nos quedamos aquí. Muchas veces los clientes buscan gestores que hacen esto y realmente olvidamos algo que es crucial. Estas cinco áreas que he puesto pueden ser mitigadas o eliminadas a través de un estatuto pensado y estructurado con base a lo que esos accionistas están buscando dentro de su proyecto. Y eso obliga a que el trabajo del abogado, tal vez no valorado por el cliente, ahí podemos tener un punto en contra. El trabajo del abogado va más allá de una gestión ante el registro, que no es fácil, sino también está en crear los mecanismos internos para permitir que esa compañía supere y evite estas áreas de confrontación que hemos hablado. Creo que tenemos que trabajar duro y creo que es un punto de reflexión hacia el futuro que debemos manejar. No solamente la pérdida de la sociedad responsable limitada, que creo que es un punto interesante en este aspecto, sino cómo mitigar o cómo evitar que estos daños que se causan en la compañía y en el buen manejo de la empresa sean prevenibles a través de estatutos que respondan a fórmulas que eviten esto. Muchísimas gracias por la atención y espero pues haber satisfecho razonablemente el punto que nos tocó desarrollar en el día de hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Arturo Bravo Roa, por su brillante ponencia, porque ha sido realmente enriquecedor, especialmente su enfoque en los conflictos que surgen de estas empresas familiares y cómo en ocasiones el principio de mayoría pudiera transformarse en una verdadera dictadura.
Bueno, antes de continuar con nuestra siguiente ponente, quiero recordarle a los asistentes que cualquier pregunta que tengan pueden realizarla a través del chat de Zoom y será respondida al final en la ronda de preguntas. Bueno, vamos a continuar con la profesora Edilia de Freitas, quien nos presentará los mecanismos procesales disponibles para la defensa de los socios, especialmente aquellos que se encuentran en posición minoritaria y desean hacer valer sus derechos frente a decisiones que consideran abusivas. La profesora Edilia de Freitas es abogada y especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de Derecho Civil, Personas, Familia y Sucesiones en la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Monte Ávila. Profesora también de la especialización de Derecho Mercantil en la materia de Sociedades Anónimas de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro fundador de SOBEDEM, miembro de la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo del Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital. Es miembro del Comité Académico de la Especialización de Derecho Mercantil de posgrado de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con varias publicaciones. Tiene la palabra, profesora de Freitas. Gracias, Henry. Y bueno, no solamente darle las gracias a Henry, que es el que está dando la cara a Sobedet, sino extender mi agradecimiento por la invitación a Sobedet y permitirme una vez más dar mis reflexiones, mis conocimientos académicos, mis conocimientos prácticos sobre la materia. Bueno, y con estos panelistas anteriores, Lisbeth y el profesor Arturo, quedó sorprendida de verdad de las reflexiones y sobre todo con Lisbeth, que ha sido mi alumna, una muchacha joven y con bastante potencial sobre la materia. Bueno, voy a permitir para ya entrar en materia sobre, voy a compartir en la pantalla. Un segundito. Quiero que me confirme si se ve. Sí, la vemos. Perfecto, se escucha perfecto. Sí. Bueno, a mí me tocó conversar con ustedes sobre los mecanismos procesales para la defensa de los socios. No solamente del socio minoritario, porque me gustó bastante las palabras del profesor Arturo Bravo cuando dice que la mayoría manda y la minoría demanda y al final el mercado compite y los socios complican. De verdad que esas palabras me marcó y las copié porque tiene 100% toda la razón en la dinámica societaria y últimamente en Venezuela. Hay varios sistemas procesales que puedan defenderse los socios en este ámbito de derecho societario, pero me voy a enfocar en el que tiene mayor incidencia práctica, que sería las impugnaciones, la oposición y las nulidades de las asambleas. Eso no quiere decir que tienen menos importancia los otros, pero tienen menos incidencia práctica, que podría ser también otro tema interesante, como sería la rendición de las cuentas, la exclusión de los socios, la disolución de la sociedad, el levantamiento del velo corporativo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la agenda de hoy, que sería mecanismos, que es la impugnación de las decisiones. Tenemos la oposición del 290, las unidades de asamblea, ya sea de forma absoluta, de forma relativa, y darle en forma, a grosso modo, referente a la visión jurisprudencial sobre esta materia. Fíjense que, como le dije en la primera parte de la agenda, las vías legales que tiene un accionista, un socio para impugnar esas decisiones que pueda marcar, como lo dijo el ISB al principio, la asamblea es prácticamente lo decisorio dentro de esa sociedad. Bueno, tenemos previsto lo que está señalado el 290 y después tenemos las acciones que puede durar un plazo de caducidad de 1 año o las acciones imprescriptibles. Ahí viene la duda que cuando estamos verdaderamente ante unas acciones que solo tienen 1 año de caducidad prevista en la ley de registro público notaría y cuando estamos frente a una nulidad absoluta y que se denomina que es una acción imprescriptible, sí, que en cualquier momento podemos hacer nacimiento de esa o actuar en mecanismos de esa acción. Fíjense que el mecanismo de oposición está previsto en el artículo 290
Es un lazo de caducidad de 15 días, prácticamente es un lazo muy corto, y se presenta esos 15 días a lo que hemos estado en la práctica, estos 15 días para determinar cuándo ocurrió esa decisión, si todavía está registrada, a veces se hace bastante complejo. Ha señalado la doctrina que es de jurisdicción voluntaria y que no persigue la nulidad de la asamblea, sino paralizar sus efectos. Esa es una vía que poseían los accionistas minoritarios. Todos ya sabemos que los criterios jurisprudenciales ha sido abolir esa naciente de tener una minoría allí. Eso fue todo eliminado, ya no se habla del 20% para el 291, sino cualquier accionista. Y bueno, fíjense que cuando el juez admite esta impugnación porque se considera el accionista que se tomó decisiones que contraiga a la ley, a los estatutos, el juez va a convocar a una nueva asamblea. ¿Se ratifica o no? Pero, ¿qué ocurrió con este artículo 190 del Código de Comercio? Nace esta sentencia muy conocida del año 1975 y nos indica, mire, vamos a analizar porque esto previsto en el 290 se tiende más a una necesidad particular y privada de convocar nuevamente a una asamblea, pero ¿qué ocurre cuando aquellas asambleas puedan afectar el orden público o las buenas costumbres? No puede ser subsanada por una asamblea que vulneró normas eh, eh, que llama a la nulidad absoluta de la misma. Y ahí nace la distinción entre las nulidades relativas y la nulidad absoluta, sobre todo la nulidad relativa prevista en el Código Civil. Y bueno, extendió esos 15 días a señalar que cuando una asamblea está marcada por una nulidad, debería extenderse ese lazo previsto en el Código Civil, que sería de 5 años. Pero nuestra ley de registro público notariado del 2001, recuerden que comenzamos con una marca importante en los registros mercantiles bajo esta ley, señaló en forma expresa que la unidad de la asamblea se estableció un lazo de 1 año para impugnar la asamblea. Es decir, un lazo de caducidad a partir de la fecha de la publicación de esa asamblea. Si una vez registrada y una vez publicada, comienza a correr 1 año. Entonces tenemos ahora la disyuntiva de esa sentencia del 75 que marcó constantemente la doctrina jurisprudencial en materia societaria de los 5 años, pero pueden no irse una ley especial que ahora no son 5 años, 1 año cuando quieres intentar nulidades, y después dejamos estas impugnaciones que tenemos de este recurso de oposición, vamos a llamarlo así, del 290, que tiene 15 días, muy poco usado en la práctica. ¿Qué pasó? Bien, en la doctrina, en la jurisprudencia, ojo que yo siendo docente sobre esta materia, y no solamente docente sobre esta materia, teniendo práctica sobre la misma, a veces se me hace dificultad de entender o es precisar cuando estamos frente a una asamblea que pueda estar viciada por vicios de nulidad relativa o por vicios de nulidad absoluta. Entonces, la doctrina, después le voy a dar las fuentes al final, ha señalado cuáles son los supuestos que podríamos entrar a una nulidad absoluta de una asamblea y que por lo tanto son imprescriptibles, que podemos actuar en cualquier momento, intentar la acción. Fíjense lo delicado de esto, pero estamos hablando de materia de orden. Cuando dice cuando la asamblea recaiga sobre un objeto causa ilícita, previsto por ejemplo, en 1157 del Código Civil, cuando sea contraria a la ley, a las buenas costumbres, a los orden públicos. Vicio en la convocatoria, la asamblea que no se formó, la voluntad social conforme a los estatutos, a la ley, señala que es un vicio de nulidad absoluta. Y la aprobación de los balances, si en el informe comisario es una violación del artículo 287, hay una nulidad absoluta. El voto del administrador, aprobación de los balances, porque está prohibido expresamente el Código de Comercio que los propios administradores no pueden dar aprobación a sus propios balances. Ha señalado la doctrina que esto se ve como supuestos de nulidad absoluta. Paralelamente, algunos escenarios que podríamos hablar de una nulidad absoluta de esta asamblea es, por ejemplo, que el comisario no esté presente
en el momento donde hay aprobación de balance, donde se debe oír el informe y aclarar las dudas que puedan tener los socios en ese momento. Dice defecto del consentimiento, vicios del consentimiento del accionista, como error, violencia que puede afectar la validez de la decisión y violación de la autorización conyugal. Todo esto señalado también por la doctrina. Fíjense que ese de la autorización conyugal estamos hablando de las ventas de las acciones, pues, por ejemplo, eh, que no esté allí. Ahí sí me llama la atención porque no sería la unidad de la asamblea como tal que se decide de las ventas de las acciones, sino una acción que puedan tener los concubinos o los cónyuges en esta oportunidad para intentar la acción de nulidad de esas ventas de acciones. Pero la doctrina dice parte que se puede intentar generar la nulidad de esa asamblea si el cónyuge no autorizó en esto. En la práctica he visto ahorita en los registros que en las asambleas donde exista disolución y liquidación de las compañías, solicita que las cónyuges de las accionistas autoricen la disolución. Es un tema, voy a lanzar esta perlita allí, sería un tema interesante para dejarlo abierto, que pareciera con ese requisito que sigue el legislador, donde el cónyuge tiene que autorizar cuando la asamblea es la máxima potencial de decisión que pueda tener esa compañía. Bueno, fíjense que entonces tenemos que la base legal de la nulidad relativa ha señalado, usted va a demandar y está dentro de los supuestos de unas decisiones de esa compañía y produce la nulidad relativa, usted está dentro de lo previsto en el artículo 56 de la Ley de Registro de Notarías, la última reforma del 2021, entonces tiene un lazo de 1 año para intentar esa acción. Si no está dentro de una base legal de la nulidad relativa, está dentro de una base de nulidad absoluta, entramos entonces en los supuestos del Código Civil que son absolutas y por lo tanto son imprescriptibles. Pero vamos a ver ahorita brevemente cuáles son las visiones jurisprudenciales sobre esta materia. El tribunal en 2022, la Sala de Casación dice que hay dos formas de atacar la validez de una asamblea. A través, fíjense que es lo que nosotros comentamos más adelante, oposición ante un juez mercantil o la demanda directa mediante un procedimiento ordinario que sería la acción de nulidad. Aquí se me brincó por acá, esto tenía que estar más atrás, pero se voló. ¿Cuándo podríamos, dice las sentencias que se podría solicitar la nulidad de las asambleas? Fíjense que lo que acabamos de comentar, cuando hay vicio en la convocatoria, y lo ve como nulidades absolutas, no como nulidades relativas, y si no entramos dentro del año de la caducidad, sino imprescriptible, y fíjense que hay reiteradas decisiones, 2025, podemos ver aquí 2024, donde dice que es una nulidad absoluta cuando hay vicio en la convocatoria, cuando no se cumplió con la obligación de convocar a los señores mediante la carta certificada. También se habla de que es una nulidad absoluta cuando se ordena por un nivel jurisprudencial convocar a los accionistas por carta certificada. Otros nos preguntan quién es el legitimado activo para intentar estas acciones, porque pareciera que solamente por tener la condición de accionista, pareciéramos que estamos abiertos y acudir a cada uno a los tribunales, y no es así. Fíjense que ha señalado que el accionista puede intentar la acción, no se señala un porcentaje aquí para intentar, pero el problema está en la legitimación pasiva. Se ha reiterado infinidad de sentencias, esta puede ser la última, que se debe demandar también es a la persona jurídica. Es decir, ahí es lo que se conforma allí un liste consorcio pasivo entre el demandado, que sería el representante, y la persona que pudo causar esos vicios de la asamblea. Y fíjense que aquí se repite, vienen todos los expedientes que se consiguió sobre esto, donde se habla de la conformación de constituir
un consorcio pasivo. Recientemente tengo un despacho saneador donde el mismo juez solicitó al demandado que en vista que no mencionó a la compañía como demandada, se ordena, libra compulsa y también citar a la compañía para la nulidad de la asamblea. Fíjense que otra duda que se ha visto bastante en la práctica, si el accionista que heredó puede o no, por el simple hecho ya de ser heredero, tiene legitimación. Algunos han señalado que si aún no está escrito ese heredero en el libro de accionista, no tiene la legitimación eh, suficiente para intentar la acción requerida. Eh, Hubo sentencia en 2019 que ratificó el criterio anterior, después solicitó también otro criterio que debe llevar la prueba legal, pero fíjense esta sentencia del 2025 que el heredero puede demandar la nulidad sin la inscripción previa en los libros. A veces en la práctica se hace bastante complejo porque la seguridad del libro del accionista lo tiene el administrador. Cuando ustedes proceden a señalar que son herederos de ese accionista, le van a pedir los requisitos necesarios. Algunos le piden simplemente la partida de función, otros le van a solicitar la declaración única universal de los herederos, otros le van a pedir la declaración del CENIAF, y queda casi que potestativo el administrador cuando se hace ese asiento de esos herederos. Yo creo que esta su última sentencia es la más idónea, que el accionista heredero de ese socio pueda aprobar esa legitimación y pueda demandar la nulidad a pesar de que no está inscrito en los libros. La caducidad de la acción, fíjense que siempre, bueno, ya tenemos aquí varias sentencias, 2023, 2021, señala que solo se aplica la ley especial, que sería un año, pero ahora tenemos que mantenerlo con estos criterios de la nulidad absoluta, de la nulidad relativa, para determinar en qué momentos estamos ante una acción que pueda producirse la prescripción de la misma. Y la cuantía de las demandas de las nulidades es un tema bastante complejo en la práctica. Cada vez que tenemos una acción de nulidad de asamblea, dice, ay, ahora, ajá, ¿cuál es la cuantía? Y algunos dicen, no, vamos a colocar la cuantía de los tribunales de municipios, que porque es menor y trabaja más rápido, no vamos a poner primera instancia, pero estos supuestos que he señalado aquí lo ha señalado la doctrina, que es el monto total de decisiones tomadas en la asamblea, el valor patrimonial afectado en las decisiones cuestionadas y la importancia económica de los actos de decisiones que se pretende anular allí. Bueno, estas son las fuentes que he tomado el trabajo de esta investigación, del profesor Diego Castini, de Pablo Andrés y de Marianela. Me disculpa la pronunciación del apellido del profesor Diego, porque siempre me ha costado los apellidos del profesor Diego para pronunciar. Bueno, con estas reflexiones quiero partir de la idea que no es los únicos mecanismos, pero son los más utilizados en la práctica, lo que se refiere a la impugnación, la nulidad de asamblea. Sin obviar la rendición de cuentas, la exclusión de los socios que se han señalado que debe ser por estatuto, la disolución de la sociedad, el levantamiento de los corporativos, que serían otras acciones distintas, pero estos son los que más se hacen en la práctica. Gracias por la participación, gracias nuevamente por la invitación y quedo atento para las preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Edilia de Freitas por su ponencia. Creo que ha sido bastante útil, especialmente en lo que respecta a estos mecanismos procesales que tienen los socios para defender sus derechos frente a estas decisiones que puedan resultar abusivas o ilegítimas. Y bueno, también muchas gracias por esta jurisprudencia que nos comentó al final de su ponencia. Gracias a ti. Bueno, vamos a continuar con nuestra cuarta y última ponente del día, la doctora Andrea Cruz Suárez, quien nos va a conversar sobre los pactos sociales como herramientas de prevención de conflictos. Entonces, para cerrar este ciclo de ponencias, la profesora Andrea Cruz nos va a hablar sobre estos pactos sociales como instrumentos claves para prevenir y resolver conflictos entre socios. Su exposición estará especialmente enfocada en el arbitraje societario, una figura que ha cobrado
una gran relevancia como mecanismo eficaz para canalizar estas disputas internas sin tener que afectar esa continuidad de la sociedad. La doctora Andrea Cruz Suárez es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 2013. Es socia en el Departamento de Litigios de Torres Plas y Araujo. Es egresada del programa de Estudios Avanzados en Arbitraje, PREA, de la Universidad Monte Ávila y del LLM en Air and Space Law de Leiden University en los Países Bajos. Además, cuenta con estudios de la especialización de Derecho Mercantil en la Universidad Central de Venezuela. Es árbitro del CEDCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y profesora de Contratos y Garantías de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, doctora Andrea Cruz, tiene la palabra. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a la SODEN por la invitación y a nuestros estimados ponentes que me precedieron, que dieron una gran introducción al tema que nos ocupa hoy. Voy a compartir mi pantalla para comenzar a conversar sobre lo que me corresponde. Ahí se ve bien, ¿correcto? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a conversar un poco sobre los pactos sociales como herramienta de prevención y también de resolución de conflictos y como decía Henry, pues enfocada en lo que es el arbitraje societario, que es un tema que ha cobrado relevancia estos últimos años y bueno, nos puede servir perfectamente como una herramienta que sirva para, si bien prevenir o si no, solucionar adecuadamente las controversias que puedan surgir dentro de la sociedad. Antes de esto, voy a conversar sobre algunos puntos claves que nos pueden servir también como base para luego conversar sobre el arbitraje societario. El primero de ellos es que la sociedad, como la hemos estudiado y digamos yéndonos a la base, es un contrato, así lo reconoce nuestro legislador en el Código Civil, específicamente en el artículo 1649, cuando nos dice que el contrato de sociedad pues aquel en el que dos o más personas deciden contribuir, bien sea con la propiedad de ciertas cosas, con su uso o incluso con su propia industria, a la realización de un fin económico común. ¿Qué tiene esto de relevante? Pues que dentro del contrato de sociedad priva el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que las partes pueden prever cualesquiera estipulaciones dentro de sus estatutos en el caso de las sociedades, siempre y cuando, por supuesto, no vayan contra normas de orden público. En este sentido, tenemos que digamos, el fondo de todas estas sociedades siempre persigue un fin económico común. Esto nos va a ayudar a entender cómo es posible luego agregar un pacto o una cláusula arbitral dentro de estos estatutos sociales. Por otra parte, tenemos que la redacción de los estatutos de manera preventiva de los conflictos es clave, porque yo como buena litigante, y creo que a todos los litigantes nos pasa, siempre tenemos que pensar en lo peor que puede pasar. Somos bastante pesimistas. Cuando yo redacto un contrato y dentro de estos la sociedad, pues siempre tengo que pensar qué es lo peor que puede pasar, cuál es el peor conflicto que se puede presentar. Y aunque suene mal, es lo mejor que podemos hacer por nuestros clientes, porque como decía el doctor Bravo, pues a veces estamos como que automatizados, buscamos un modelo que ya tengamos, lo replicamos y ya está, y no pensamos realmente en las necesidades que tenga esa sociedad en particular, en cómo son los socios, en cuál es el fin económico que persiguen, entre otros. Dentro de esta redacción de estatutos de manera preventiva, tenemos por una parte unas cláusulas que tenemos que siempre visualizar dentro de nuestros estatutos que permitan, primero, la resolución de empates y segundo, ciertas situaciones que necesitan un quórum reforzado. Es decir, nosotros a veces cuando comienzan las sociedades y todo va bien, pues evidentemente no pensamos en esas situaciones en las cuales los socios no se van a poner de acuerdo, cómo la vamos a solucionar. Si tenemos una reacción preventiva de cláusulas que resuelvan esos empates o esas formas en que se traban ciertas controversias y no se logra avanzar en la consecución de objetivos de la sociedad, porque no tenemos un consenso entre los socios, pues sería ideal que ya los estatutos vinieran con esas especificaciones de qué pasaría en esos casos. Usualmente se realiza a través de cláusulas que hablan sobre cómo resolver estos empates entre los socios. También tenemos cláusulas de quórum reforzado, aquellas que prevén que bajo ciertas circunstancias pues será necesario tener un quórum diferente a los de las asambleas ordinarias o extraordinarias para ciertos casos en particular que nos permitan, digamos, tener mayor control
sobre qué va a pasar en esa situación en particular que pudiese derivar luego en un conflicto. Entonces, en estos casos, pues se prevé un quórum diferente a los de las asambleas, digamos, ordinarias o extraordinarias que se realizan de manera regular en la compañía. Además de esto, tenemos unas cláusulas que se llaman mecanismos de salida ordenada. No son solamente estas que voy a mencionar, pero estas son como, digamos, las más comunes. Estas cláusulas de mecanismo de salida ordenada permiten ver qué es lo que va a pasar bajo ciertas situaciones si un accionista tiene que salir de la sociedad, o mejor dicho, si le puedo abrir la puerta para que pueda salir, digamos, conmigo en ciertas situaciones. Dentro de estas cláusulas tenemos, en primer lugar, la cláusula de buy-sell. En esta cláusula lo que ocurre es que ya nosotros vamos a prever qué va a pasar en caso de que alguno de los accionistas tenga que salir de manera imprevista de la sociedad. Bien sea, por ejemplo, porque el accionista muere, porque el accionista cae en quiebra, porque el accionista está en un estado de incapacidad. Entonces, ¿qué va a pasar con su paquete accionario cuando eso suceda? Usualmente estas cláusulas lo que buscan es decir, bueno, si esto ocurre, automáticamente los demás socios van a tener derecho a comprar esas acciones de esta manera. Más allá de un derecho de preferencia, ya es una cláusula que establece específicamente qué va a ocurrir, digamos, en estos escenarios que pocas veces se prevén dentro de una sociedad. Luego tenemos la cláusula del tag along, que también se llama cláusula de acompañamiento, y esta cláusula lo que busca es proteger a los socios minoritarios. ¿Cómo ocurre o cómo se activa esta cláusula? En primer lugar, un tercero realiza una oferta de compra a ciertos socios, que evidentemente en ese caso serían los socios mayoritarios. Entonces, la cláusula de tag along permite que los socios minoritarios acompañen al mayoritario, por eso se llama así, puedan ofrecer sus acciones en venta y, digamos, adherirse, en cierto modo, a esa venta que se va a hacer. Este tipo de cláusulas lo que permite es que si hay un cambio de control en la sociedad, porque el socio mayoritario va a vender sus acciones, el minoritario puede tener participación e incluso pueda, en cierto modo, salir del negocio si es lo que desea, en virtud de ese cambio en el control de la sociedad. Finalmente, dentro de estas cláusulas, tenemos la llamada cláusula drag along. Esta cláusula, por el contrario, o a diferencia de la que acabo de mencionar, busca proteger más bien al socio mayoritario. Esta cláusula se llama cláusula de arrastre porque si un tercero tiene interés en comprar la totalidad del capital accionario, pues la cláusula de drag along permite que el mayoritario arrastre a los socios minoritarios y ellos estén obligados a vender sus acciones dentro de la compañía para así materializar una venta de la totalidad de las acciones que conforman el capital social de esa sociedad. Entonces, digamos que estos tres mecanismos, bien utilizados, permiten prevenir conflictos porque ya digamos que tenemos las cartas sobre la mesa en caso de que ocurra alguno de estos eventos que acabo de mencionar. Como les digo, no son las únicas, pero son las que suelen incluirse cuando se tiene esta previsión en cuanto a los estatutos. Además de esto, tenemos los llamados acuerdos de accionistas, que también se llaman los pactos parasociales. Los acuerdos de accionistas suelen ser acuerdos privados, pocas veces salen a la luz, se hacen públicos, porque suelen ser acuerdos que buscan regir, digamos, únicamente las relaciones internas de los accionistas, las relaciones entre ellos. Al regir estas relaciones entre ellos son cuestiones que de repente los accionistas no les interesa, no quieren hacer públicas, no quieren que estén en los estatutos. Sin embargo, forman parte de los acuerdos que ellos tienen como parte de esa sociedad. Los acuerdos parasociales tienen una validez que está limitada básicamente a entre los propios accionistas que suscriben esos acuerdos y obviamente no pueden ir contra normas de orden público ni tampoco contra las normas establecidas en los estatutos sociales. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta porque a través de los acuerdos de accionistas también se pueden prever ciertos escenarios que buscan prevenir el surgimiento de conflictos entre los accionistas o, por otra parte, prever qué va a pasar si ocurre una controversia u otra entre ellos. Además de lo que ya conversaron especialmente la doctora Edilia antes de mi intervención,
pues tenemos que también considerar que existen ciertos mecanismos de protección de los socios minoritarios, y ella nos explicó todo el tema procesal, cuáles son las acciones que ellos pueden tomar, y también hay que tener en cuenta que se pueden agregar, por ejemplo, derechos de preferencia. Derechos de preferencia pueden ser para suscribir acciones por aumento de capital, por compra de acciones, etcétera, y también el derecho de veto, que permite a un grupo de accionistas, digamos, eh, limitar la validez de decisiones que tome otro grupo de accionistas. Esto también le da un poco de control a los accionistas, usualmente a los accionistas minoritarios, y también es un tema como de cierta auditoría sobre las decisiones que se toman sobre la compañía. Es muy importante que estos dos derechos, tanto el derecho de preferencia como el derecho de veto, estén claramente redactados en qué supuestos van a proceder, cómo se puede, porque si no también entonces pasa lo que estaban comentando los otros ponentes, las minorías intentan imponerse a la fuerza sobre la mayoría de las acciones de la compañía. Les decía también que entonces hay otros recursos disponibles que ya nos explicó la autora Edilia a nivel procesal. Y en conclusión, tener en cuenta que los estatutos siempre tienen que servir como una herramienta de equidad entre los socios. Ahora bien, cuando nos vamos al arbitraje societario, estamos previendo la posibilidad de que los socios, los accionistas de una compañía, pues decidan someter todas las controversias o algunas de las controversias que se deriven de ese contrato de sociedad que ha sido celebrado entre ellos ante arbitraje. En Venezuela, nosotros tenemos la ley de arbitraje comercial, tenemos la Constitución, que en el artículo 258 establece el principio pro arbitraje. Ese principio hace que, digamos, estemos en función de promocionar siempre el uso del arbitraje como medio de resolución de conflictos, además de la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, a pesar de que no está incluido expresamente el arbitraje societario dentro de la ley de arbitraje comercial, pues nosotros podemos decir que el arbitraje societario en Venezuela está completamente aceptado. Ya voy a explicar algunos temas de arbitrabilidad, pero el punto es que tenemos que estar claros de que siempre podemos agregar una cláusula de arbitraje dentro de nuestro pacto social, nuestros estatutos. En temas de arbitrabilidad, como les digo, en la ley de arbitraje comercial no está expresamente establecido el arbitraje societario. Sin embargo, cuando nos vamos al artículo 3 de la ley de arbitraje comercial, pues nosotros ya sabemos que podemos someter nuestras disputas relacionadas con el contrato de sociedad a arbitraje, por cuanto el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial lo que dice es que todas las disputas que puedan ser objeto de transacción pueden ser objeto de arbitraje. En este caso, por eso, al principio les mencionaba que esto es un contrato, que hay libertad de contratación, la autonomía de la voluntad de las partes siempre que no vaya contra normas de orden público, y que al final los contratos de sociedad siempre persiguen un fin económico común, por lo cual la mayoría de los conflictos derivados de un contrato de sociedad tienen un contenido patrimonial que por ende puede ser sometido al arbitraje. Eso en cuanto a la arbitrabilidad objetiva. Otro tema sobre la arbitrabilidad objetiva es que básicamente la mayoría de las materias que pueden ser controversia dentro de un contrato de sociedad pueden someterse a arbitraje, salvo aquellas que por la redacción de los estatutos estén reservadas exclusivamente a la voluntad de la Asamblea. Recordemos que la Asamblea es el órgano que expresa las decisiones tomadas por esa sociedad. Y así como un juez ordinario no puede suplir la voluntad de la sociedad, tampoco un árbitro puede hacerlo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese punto sobre hasta qué parte realmente nosotros estamos queriendo que se resuelva un conflicto derivado del contrato de sociedad y no que el árbitro o los árbitros designados suplan la voluntad de una sociedad, porque evidentemente ese no sería el fin del arbitraje societario. En cuanto a la arbitrabilidad subjetiva, ¿quién está sujeto a esta cláusula arbitral que se incluya en un pacto social? Pues evidentemente los socios. Aquí hay una cosa particular. Cuando se incluye un pacto arbitral en los estatutos, esto incluye a los socios actuales y a los socios futuros. Es decir, todo el que se someta a esos estatutos estará sometido a esa cláusula arbitral que se incluya en el tema estatutario. Entonces, accionistas actuales, accionistas futuros, también los administradores, comisarios e incluso la sociedad
considerada como una persona jurídica separada. Eh, Cuando nosotros hablamos de los administradores y comisarios, pues formalmente ellos no son parte del contrato de sociedad, porque como ya les expliqué, en el contrato de sociedad, pues las partes son los socios. Sin embargo, está aceptado que cuando ellos toman posesión de sus cargos y los aceptan, automáticamente están aceptando el contenido de los estatutos sociales y por ende se puede confirmar que ellos están aceptando la inclusión de la cláusula arbitral en esos estatutos. Con respecto al contenido de la cláusula arbitral, pues ya esto es un tema de arbitraje propiamente dicho. Mientras más clara esté la cláusula, menos posibilidades hay de que no se aplique esa cláusula en el caso particular. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros incluimos una cláusula arbitral y especialmente porque no tenemos disposiciones especiales en materia de arbitraje societario? Primero, se recomienda que se indique si el arbitraje va a ser institucional o ad hoc. En los casos de arbitraje societario, lo más recomendable es que sea un arbitraje institucional, es decir, que se lleve frente a un centro de arbitraje. Además, elegir la sede del arbitraje, donde se va a llevar a cabo el arbitraje. Si es posible, el número de árbitros. Eso va a depender mucho del tipo de sociedad y del tipo de disputas que se vaya a someter a ese arbitraje. El idioma, usualmente con la cláusula de jurisdicción, que es la cláusula arbitral en este caso, se agrega también la ley aplicable para ya nosotros saber de una vez, mira, para estos conflictos se va a aplicar esta ley. El alcance tiene que estar muy claro. Un caso aquí llevado por el Tribunal Séptimo de Superior, aquí en Caracas, con respecto a una nulidad de un laudo, resulta que la cláusula arbitral en un arbitraje societario decía que se someterá a arbitraje cualquier controversia derivada o relacionada con la sociedad. Se trataba de un hecho ilícito que había cometido una persona en virtud de tener un cargo dentro de la sociedad de administrador. Entonces, el tribunal arbitral dijo que no había jurisdicción porque esa frase de cualquier controversia no incluía los daños por responsabilidad extracontractual. Cuando el tribunal conoce la nulidad, en este caso Alberto Rosales versus Eduardo José Márquez, dice es que la frase cualquier controversia dentro de un arbitraje societario incluye los daños extracontractuales, entonces si había jurisdicción, anuló el laudo. Todo esto ocurrió en este caso que, como les digo, fue emblemático en la materia de arbitraje societario. Entonces, que nos tiene que quedar claro que nosotros tenemos que ser los más precisos posibles de cuáles son las controversias que sí se pueden someter a arbitraje o que no se quieren someter a arbitraje. Porque si no, por el tema del principio pro arbitraje, pues obviamente siempre vamos a estar abiertos a que, si yo digo cualquier controversia, va a ser literalmente cualquier controversia derivada del tema del arbitraje societario. Excluyendo, por supuesto, las relaciones de la sociedad con los terceros. Como les dije, como dice el doctor Castañino en su amplia bibliografía sobre el tema, los arbitrajes societarios son arbitrajes intrasocietarios, es decir, entre socios, administradores, comisarios y la sociedad en sí, nunca con los terceros, porque para esas relaciones tendría que haber una cláusula arbitral separada. Finalmente, la cláusula debe constar por escrito, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial. De hecho, ese es el requisito más importante de las cláusulas arbitrales para poder tener aplicación en Venezuela. En este caso, se pueden agregar dentro de los estatutos al momento de la Constitución o puede hacerse a través de una modificación estatutaria posterior o incluso a través de un acuerdo parasocial, caso en el cual, en un acuerdo de accionistas, esa cláusula solamente aplicará entre los accionistas que suscriban ese acuerdo por las limitaciones que ya les mencioné. En el caso de los estatutos, al momento de constituirse la compañía, no hay duda, se puede hacer perfectamente. Hay una duda que surge, ¿qué pasa si lo hago a través de una modificación estatutaria? ¿Qué tipo de mayoría necesito? Bueno, hay quienes dicen que tiene que ser una decisión unánime de todos los accionistas, esa es una corriente, no es la más aceptada, pero esa dice, bueno, es un tema de jurisdicción, yo tengo que hacer que todos los accionistas acepten el cambio de la jurisdicción de ordinaria a arbitral. Hay otros que dicen, no es tanto como unanimidad, pero sí debe haber una mayoría calificada, porque estamos hablando de un tema muy importante como es la jurisdicción. Y la corriente más aceptada es la que dice que realmente, salvo que los estatutos digan otra cosa, tú con una mayoría simple puedes agregar una cláusula arbitral
porque la asamblea es el órgano decisorio de la compañía y si con la mayoría simple, según los estatutos o según la ley, se puede tomar una decisión, pues entonces en ese caso una mayoría simple bastará para agregar esta cláusula arbitral a a nuestros estatutos. Finalmente, habría que evaluar para cada caso en particular las ventajas y desventajas frente a la jurisdicción ordinaria. Como le digo, hay unas genéricas que son las que les voy a mencionar aquí. Por supuesto, en ventajas tenemos la posibilidad de nombrar árbitros que estén especializados en temas societarios, el tema de la rapidez, el tema de la confidencialidad, que suele ser muy importante para las sociedades, y también el tema de la ejecutabilidad del laudo. Venezuela es parte de la Convención de Nueva York sobre la ejecución de laudos. Entonces eso hace que sea mucho más fácil ejecutar un laudo, bien sea dictado en Venezuela, en otro país que sea parte de la Convención de Nueva York. Eso también es una de las grandes ventajas del arbitraje. Por supuesto, también hay una serie de desventajas o de puntos que son un poco más débiles, los costos asociados al arbitraje, que siempre hay que considerarlos, teniendo en cuenta la cuantía de la demanda, etcétera. Y bueno, que también los laudos pueden ser después sujetos a nulidad, o sea, puede que no tengamos una resolución definitiva en casos de solicitudes de nulidad, etcétera. Pero al final, yo siento que el arbitraje puede ser una herramienta muy oportuna, muy importante, no solo para prevenir conflictos entre los socios y los accionistas, entre los accionistas, los administradores, etcétera, sino que también puede servir incluso como una cláusula escalonada, donde nosotros prevemos que si hay un conflicto, bueno, primero vamos a ir a una mediación que se va a regir con estas reglas, o lo vamos a hacer institucionalmente ante este centro de arbitraje, y si eso no funciona, entonces vamos a poder acceder a arbitraje bajo estas reglas, vamos a elegir tantos árbitros, etcétera, y ya tenemos como más certeza sobre cómo se va a resolver un conflicto. Si el conflicto no se puede evitar, entonces ya tenemos por lo menos claridad de cómo lo vamos a resolver utilizando un medio de resolución de conflictos que suele ser bastante flexible para los casos de arbitraje societario. Con esto termino mi intervención y les doy muchas gracias por su atención y bueno, queda atenta si hay alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias a la doctora Cruz por su excelente ponencia. Creo que ha sido bastante valioso su enfoque sobre el arbitraje societario como mecanismo alternativo para resolver estos conflictos entre socios y bueno, especialmente en contextos donde la relación entre mayorías y minorías pudiera volverse ciertamente tensa. Bueno, creo que estamos dentro del tiempo, entonces vamos a proceder a pasar a este espacio de ronda de preguntas. Ya hemos recibido algunas preguntas por parte de los asistentes. Esta primera pregunta, bueno, es un comentario y la voy a unir con una pregunta que va dirigida a Leisbeth. Recordemos que ella nos habló sobre el principio de mayoría y sus límites y es la siguiente. ¿Existe jurisprudencia más reciente al respecto? ¿Considera que la jurisprudencia actual ofrece suficiente protección frente al abuso de derecho en sociedades mercantiles? Muchas gracias, Henry, por tu pregunta. Bueno, respondiendo a eso, lo primero que hay que decir es que en Venezuela no existe un cuerpo jurisprudencial abundante ni sistemático sobre el abuso de derecho en materia de derecho societario, como lo mencioné en mi intervención, pero sí se registran precedentes importantes en esta materia, que fue los que mencioné. Y en algunos casos los tribunales han aplicado la doctrina, vemos la doctrina del levantamiento del velo corporativo o la doctrina del velo del levantamiento del velo societario para desestimar la figura jurídica o la forma jurídica cuando ésta se emplea como un artificio para encubrir esos abusos a los que nos hemos estado refiriendo el día de hoy. Precisamente para evadir esas responsabilidades o para perjudicar a terceros. Y un ejemplo de una sentencia reciente de esos abusos es la número 700 del 14 de mayo de 2025, dictada por la Sala Constitucional, que reconoció el funcionamiento absolutamente irregular con abuso de la personalidad jurídica de una empresa. Si bien en la sala no utilizó expresamente la expresión abuso de derecho, el razonamiento del fallo revela un avance en esta dirección. Y bueno, como también lo indiqué antes, en Venezuela la jurisprudencia
Realmente ha sido tradicionalmente tímida al abordar el abuso de derecho vinculado a la personalidad jurídica de las sociedades. Esto, de hecho, es comentado por Morles, insistente en esto, precisamente por el formalismo y el apego literal a las normas del ordenamiento jurídico que hay en estas conductas abusivas. Recordemos que en estos casos la actuación de los socios se ajusta a la legalidad formal del derecho, pero por otra parte, puertas adentro, persigue fines contrarios a la buena fe o al ordenamiento mismo, lo que dificulta su aplicación como un abuso en la jurisprudencia, y esto es lo que se ha visto. Y respondiendo a la segunda pregunta, vemos que en otros ámbitos del derecho sí hay más desarrollo jurisprudencial respecto a esta figura del abuso de derecho, como por ejemplo en materia mercantil. Por eso es importante mencionar que en la jurisprudencia actual, eh, si bien no hay un desarrollo sistematizado en cuanto a la figura de derecho en materia societaria, sí hay suficiente protección de esta figura. En materia de sociedades. Podemos decir que los criterios jurisprudenciales en esta materia suelen apoyarse en principios constitucionales o en las mismas normas contenidas en el Código Civil. Entonces sí hay bastante protección en esta figura, en esta materia. Sin embargo, tenemos bases doctrinarias y jurisprudenciales suficientes para protegerlo, como ya lo mencioné, esta institución. Espero haber aclarado la pregunta. Muchísimas gracias, Lisbeth. Voy a continuar esta pregunta dirigida al doctor Arturo Bravo Roa, en virtud de que estuvo conversando un poco sobre estas sociedades de responsabilidad limitada. La pregunta es la siguiente. ¿Existe forma de revivir la SRL en el contexto del marco jurídico venezolano actual? Bueno, la verdad es que el artículo 315 del Código de Comercio es duro en cuanto a que el límite máximo de capital es de 2 millones de bolívares. Sin embargo, hay un par de artículos en la revista de Derecho Mercantil que lleva la SOBEDEN que básicamente refieren de que bajo la ley de registros y notarías, una de las facultades del registrador es fijar los capitales, los montos mínimos, normas esta que ha utilizado incluso actualmente para fijar capitales mínimos y para constituir sociedades mercantiles dependiendo del ramo al cual se dediquen. Esa norma pudiéramos pensar que pudiera dar lugar a que en el futuro, usando esa norma, se creen mecanismos a través de los cuales se reviva la sociedad de responsabilidad limitada, creando capitales que sean razonables y lógicos en una estructura societaria. Sin embargo, en este momento, lamentablemente, salvo las que se constituyeron antes de la entrada, antes de la devaluación o las reformas monetarias que ha habido, no es posible, no hay fórmula actual vigente o válida para poder revivir esta estructura. Bien, muchísimas gracias al doctor Arturo Bravo Roa. Voy a continuar con esta pregunta dirigida a la doctora Edilia de Freitas. Es, ¿qué implicaciones tiene la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta en la seguridad jurídica de las decisiones societarias? Mira, más que podríamos mencionar que da mayor seguridad jurídica. Yo creo que hay que reformular la pregunta, porque si estamos ante un vicio que acarrea nulidad absoluta, ¿por qué permitir al juez que subsane esa nulidad de asamblea a través de que se convoque una nueva asamblea? Eso acarrearía mayor inseguridad jurídica a los accionistas, no tener la posibilidad de demandar en cualquier momento un vicio que afecte al orden público. Ok, muchísimas gracias. Voy a continuar con esta Mira, ronda de preguntas. Henry, disculpa, Ajá. quería aclarar aquí unas preguntas que vi por acá en el chat. Ujú. Permíteme este espacio porque de verdad necesito aclarar. Aquí me pregunta cuándo los 15 días, los 15 días no es para intentar la acción de nulidad, es para el recurso, para la impugnación de las asambleas que está previsto en el 290 y esos 15 días a partir de la que se realice la asamblea, no de la publicidad. De la nulidad, sí a partir de la publicidad de esa asamblea.
Y en el chat tenemos a Julio, no observo cuál es, dice que el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo dice que debe estar inscrito el heredero en el libro de accionistas para tener legitimación activa para poder demandar. Bueno, se me dificultó ubicar esta sentencia, pero recuerda que como estas no son sentencias vinculantes, recuerda que las fuentes de derechos de jurisprudencia son fuentes formales indirectas, no son vinculantes. Por eso traje varias colación. La que tengo la última señala que no es necesario estar inscrito el heredero en el libro de accionistas para intentar la acción de nulidad. Ahora sí podemos seguir, Henry, disculpa. Ok, no se preocupe, muchísimas gracias. Por acá tengo otra pregunta dirigida a la doctora Andrea Cruz. ¿Hay alguna forma de asegurar la validez de la cláusula arbitral para los nuevos accionistas que vayan incorporándose a la compañía? Sí, o sea, como el tema, como les decía, lo más importante de una cláusula arbitral es demostrar que fue hecha por escrito y que básicamente las personas que están sometidas a ella la aceptaron. Entonces, una recomendación que hace el doctor Diego Castañino en uno de sus artículos al respecto y que suscribo es que tú pudieses incorporar una mención en los estatutos que diga que toda persona que adquiera acciones en la sociedad o, por ejemplo, que acepte un cargo dentro de la sociedad en lo sucesivo, automáticamente con la suscripción de las acciones, con la compra de las acciones o con aceptar los cargos, pues está aceptando expresamente que suscribe la cláusula arbitral. Eso aseguraría que se pueda aplicar sin duda alguna la cláusula a los sucesivos accionistas y a las personas que ocupen los cargos de administración dentro de la compañía. Ok. Voy a aprovecharla a usted, doctora Cruz, que tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿los acuerdos entre socios que no están en los estatutos generales deben tener alguna característica particular para que pueda ser utilizado en un posible juicio? Ok, en este sentido, fíjate que los acuerdos, los que llamamos acuerdos de accionistas, pactos parasociales, son acuerdos privados. Básicamente, a nivel probatorio, pues evidentemente habría que demostrar el tema de la firma, que fue suscrito por estas personas, etcétera, pero ya no se demandaría como un tema de estatutos sociales, evidentemente, sino como un acuerdo privado. Entonces, ¿qué necesito para usarlo en juicio? Bueno, pues evidentemente los temas procesales y de pruebas que demuestren que esa persona suscribió ese acuerdo de accionistas. Y una cosa importante que olvidé mencionar es que estos acuerdos o de ellos lo que puedes solicitar es daños y perjuicios o el cumplimiento de la resolución de ese acuerdo. O sea, se trata como un contrato, como un acuerdo, digamos, ordinario, más allá de unos estatutos, que tiene validez y eficacia entre quienes lo suscribieron. Ok, muchísimas gracias. Tengo por acá otra pregunta dirigida a la autora Dilia de Freitas. ¿Debería reformarse el plazo de un año para impugnar nulidades relativas, dado el impacto que pueden tener en el patrimonio familiar o empresarial? No, definitivamente que no. Sí, me parece que fue bien acertado el legislador en esa oportunidad de colocar una acción de la caducidad de un año por la dinámica comercial que existe. Entonces, por lo tanto, ya ahorita haciendo la distinción entre las nulidades relativas y absolutas, si estamos frente a un vicio de nulidad relativa, bueno, vamos a ser un buen padre de familia, un socio bien diligente y que actuemos dentro de ese año. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto hemos cubierto. Ah, bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Debería reformarse el Código de Comercio e incluir el arbitraje? Aunque bueno, yo creo que ujú, sí, sí. Ujú. Bueno, idealmente yo creo que una reforma del código, una pregunta muy personal, el código de comercio hay que reformarlo, evidentemente, y sería ideal si se incluyeran previsiones relacionadas con el arbitraje societario. Sin embargo, al día de hoy, como les mencioné, el arbitraje societario es completamente aplicable en Venezuela, aunque el código de comercio no lo diga. No sé si su lugar sería realmente el código de comercio o la ley de arbitraje comercial, o sea, a nivel de técnica legislativa, pero bueno, sí sería positivo incorporarlo e incluso sugerir algunas reglas especiales para el arbitraje societario en temas de procedimiento y otras cosas, pudiese ser bastante beneficioso. Muchísimas gracias, la doctora Andrea Cruz. Bueno, por acá no veo más preguntas en el chat, entonces yo creo que pudiéramos dar por concluido este evento.
Antes de despedirnos, quisiera agradecer a todas las personas que se conectaron esta mañana. Creo que su presencia demuestra ese interés por seguir actualizándose en materia de derecho mercantil, que está siempre presente. Y bueno, un especial agradecimiento a nuestros ponentes, los doctores Lisbeth Berríos, Arturo Bravo Roa, Edilia de Freitas y Andrea Cruz. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. También quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, por seguir desarrollando estos espacios tan importantes para la actualización e información jurídica en derecho mercantil en Venezuela. Les recordamos que este evento está siendo grabado y próximamente va a ser subido a nuestro canal de YouTube, por lo cual si quieren hacer futuras referencias pueden acceder a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes a próximos eventos que tengamos. Muchísimas gracias. Me despido. Hasta luego.